Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 12. ¿Ustedes amén? Ya. Muy bien. Efesios 4, 8 al 12. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuál es la importancia de esta palabra que voy a compartir ahora y por la cual también le pido que ponga mucha atención? Atención. La base de la iglesia primitiva precisamente es el conocer cómo funcionaba. La iglesia primitiva funcionó de una forma y era siendo edificada por los 5 ministerios que son mostrados en esta palabra. Nosotros generalmente, ¿cuántos ministerios siempre vemos funcionando en la iglesia? ¿Cuáles? El pastor, lo vemos generalmente. ¿Cuál más? El maestro. ¿Que lo vemos funcionando en la iglesia habitualmente? Como el pastor realmente lo vemos funcionando, los maestros también, pero el resto de los ministerios no los vemos funcionando mucho, la verdad, ¿cierto? Y entonces, pero sin embargo, la Biblia dice que son todos necesarios ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si hay que edificar correctamente el cuerpo de Cristo, entonces son necesarios que todos estén activos, que todos funcionen. Quiere decir que necesariamente tengo que tener un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro y un pastor dentro de la iglesia para que esto funcione. No, pero sí quiere decir que tengo que tener la función en ejercicio en la iglesia, que es diferente, ¿ya? Pero vamos a entrarnos en esto. Ya, primero, ¿por qué es importante entonces que nosotros tengamos funcionando los 5 ministerios? Porque es parte de lo que Dios tiene para nosotros y lo tiene en imágenes también de lo que dentro de la Biblia hay. Por ejemplo, dentro del templo, en el lugar santísimo, habían 5 columnas. ¿Cuántas? 5. Esas 5 columnas representan también entonces los 5 ministerios que después iban a estar funcionando dentro de la iglesia. Amén. También dentro del aceite que se usaba para ungir a los profetas, a los reyes y todo eso, había también 5 componentes. ¿Ya? ¿Qué había ahí? Había mirra, aceite de olivo, canela, cálamo y casia. O sea, 5 ingredientes para poder hacer el aceite que se ocupaba para ungir también a los ministros del Señor y a los reyes. O sea, si nosotros vemos, para el Señor el número 5 es importante. ¿Sí? ¿Cuántas piedras tomó David antes de ir a pelear con el gigante? 5 también. O sea, para el Señor dejar en claro que el número 5 es importante, lo vemos como un propósito porque está en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, si nosotros entendemos esto, podemos ver entonces de que el Señor no se lo toma como algo pequeño, sino que al contrario, Él hizo primero una imagen de lo que había de venir, pero después lo establece. Y Él entonces, el que también dice esta palabra, cuando Pablo menciona esto, dice que Él lo establece, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Dice que Él establece estos ministerios. Ahora, yo explicaba
la semana anterior, el domingo anterior, que la iglesia tuvo que vivir un proceso de restauración. ¿Se acuerda? Yo dije que habían tenido que ser restaurados los ministerios porque cuando la iglesia fue levantada por Constantino, allá por el año 325, entonces lo que había pasado es que solamente el sacerdocio había quedado arriba, pero los 5 ministerios habían sido borrados de un plumazo. ¿Se acuerda? Y después dije yo entonces que en el año 1909 había venido el avivamiento pentecostal. Y dije que junto con eso había sido restaurado también el ministerio del pastor. ¿Se acuerda? No me acuerdo yo nomás. Y después en el año 1950 fue restaurado el ministerio de él. ¿El maestro puede ser? ¿Sí? Porque fue restaurado antes el ministerio del pastor y del evangelista, ¿cierto? En el año 1909. Después en el año 50 venía el maestro, ¿sí? En el año 70 se restauró ¿cuál? El mover profético, muy bien. Ya ahí se están acordando. En el año 70 se restauró el mover profético. Y juntamente con el mover profético, después en el año 80 se restaura tiene anotado Mirta, la oración y la alabanza, ¿sí? Y ahí fue cuando vimos cómo surge todo este movimiento nuevo también de música. ¿Amén? Ya, muy bien. Y dije entonces que justamente con el mover profético surgió también aparte de la alabanza, la guerra espiritual. Muy bien, la guerra espiritual, porque dice que eso surgió para poder tener estrategias, ¿se acuerda? No, el 70, el mover profético. Y después tenemos en el 90 lo que surge es el mover apostólico, en el 90. Muy bien. Entonces, nosotros vemos cómo Dios se encargó de ir restaurando cada uno de los ministerios. ¿Por qué? Porque eran importantes para el funcionamiento de la iglesia. Yo ahí solamente le hablé de que habían sido restaurados, pero no le dije qué función tenían. Nada, solamente les hablé después acerca de la paternidad espiritual que surgía precisamente de la restauración de ellos. ¿Sí? Muy bien, entonces, dentro de los 5 ministerios está el apóstol. ¿Cuál es el ministerio del apóstol? Viene del griego que es apóstolos, que es uno que es enviado, ¿cierto? Entonces nosotros podemos distinguir dentro del Nuevo Testamento, podemos distinguir 3 tipos de apóstoles diferentes. Los apóstoles de Dios, los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu Santo. O sea, los apóstoles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver los 3 tipos de apóstoles, ¿ya? Esto es importante lo que les he estado enseñando, hermano. Así que vaya usted ahí pensándolo, meditándolo, anótelo, como el Patito, la Mirta, y anotan todo. Y si no, grábeselo después y véalo también en las redes sociales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los apóstoles del Padre? Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un apóstol del Padre. ¿Por qué? Porque precisamente Juan 1.6, ¿qué dice Juan 1.6? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. La palabra usada allí en enviado precisamente es, la palabra usada es apóstolos. Hubo un hombre enviado de Dios. O sea, nosotros sabemos que precisamente Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías y siempre nosotros lo asociamos con un profeta. ¿Cierto? Pero dice la Biblia que él fue un hombre apóstolos, enviado por Dios. Y después, ¿cuál otro hay que es enviado por Dios? ¿Cuál es? Precisamente el otro enviado por Dios es Jesús mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia precisamente lo que dice respecto de él y que dice, por tanto, hermanos, esto en Hebreos 3.1, por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Se fija? O sea, la Biblia nos menciona también como un apóstol de Dios, también ¿a quién? A Jesús mismo. O sea, ahí tenemos dos apóstoles de Dios o dos apóstoles del Padre. Amén. Después vienen lo que se denominan los apóstoles del Cordero. ¿Cuáles son estos? Precisamente los que el Señor llamó para que estuvieran cerca de Él. Nosotros sabemos que el Señor en total llamó a ¿cuántas personas a que lo siguieran? 70. Llamó a 70, pero sus cercanos eran 12. Y los más cercanos a él eran 3. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él, cuando llama a los 70, él los llama para que precisamente ellos lleven el mensaje. De hecho, cuando les dice, cuando ustedes vayan por las ciudades, no lleven nada, ni alforja, ni comida, ni una cosa, no lleven nada, porque donde ustedes vayan, ahí ustedes van a ser provistos de todo. Pero en la parte donde ustedes no lo reciban, ustedes sacúdanse el polvo de sus pies. Le puso. ¿Por qué? Porque en definitiva el Señor llamó a mucha gente, pero apóstoles suyos fueron solamente 12, los apóstoles del Cordero. ¿Cuáles son esos? Los que están viendo la serie deberían saberse los nombres de varios, ¿cierto? ¿Quiénes están ahí? Simón, hijo de Jonás. ¿Quién es Simón, hijo de Jonás? Pedro. Simón, hijo de Jonás, o Pedro, ¿cierto? Y después de eso, ¿quién está? Está Andrés, hermano de Jonás. Está también Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿cierto? Jacobo o Santiago, que es el mismo. Está también Juan, que también es hijo de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, también llamado Natanael. Está también Tomás, apodado el Dídimo, ¿cierto? O el gemelo. Está también Mateo, ¿cierto? O Leví, también se le llama igual. Está también Jacobo, hijo de Alfeo. Está también Tadeo o Judas Tadeo. No, Buché, no es ese Judas, es otro. ¿Cierto? Está también Simón el Celote y por último Judas Iscariote. ¿Cierto? De los cuales Judas así que esos son los apóstoles del Cordero. Amén. Y ellos son los que también fueron usados para partir en la iglesia primitiva. A ellos se les mandó que ellos no salían de Jerusalén, sino que se quedaran allí hasta cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Pero una vez que vino el Espíritu Santo, entonces surgieron los apóstoles del Espíritu Santo. Amén. Y estos apóstoles, por ejemplo, ¿cuáles eran? Por ejemplo, Bernabé. Esto voy a solamente a dar la cita, si alguien las quiere anotar. Bernabé, Hechos 14, 4. También está Pablo en Hechos también, 14, 4. Sóstenes en 1 Corintios 1:1, 4:9, 9:5. Está Silas en 1 de Tesalonicenses 1:1. Timoteo también en 1 de Tesalonicenses 1:1. Andrónico y Junías en Romanos 16:7. Junías era una apóstol mujer, por si acaso. Junías era mujer. Entonces, para que usted también sepa que el ministerio del apóstol no es exclusivo de los hombres, sino que también había mujeres que llevaban también este ministerio. Amén. Junías. Ya, también está
Epafrodito, en Filipenses 2:25. Puros nombres como para ponerle ahí después a las futuras guaguas. Epafrodito, Epafrodito. Ya. Está en Filipenses 2:25. También tenemos a Silvano en 1 Tesalonicenses 1:1. Y por supuesto también Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que está en Gálatas 1:19. ¿Ya? Entonces, hay mucho más por si acaso. De hecho, yo alguna vez también hablé acerca de todos los apóstoles del Nuevo Testamento, que son en realidad como 70, son un montón. Pero aquí solamente mencioné algunos, ya para que usted vea también que sí, también hay otros, porque hay algunas iglesias hermanas que dicen de que solamente están los apóstoles del Cordero y no hay más. Bueno, la Biblia está llena de muchos otros que están precisamente por nombre identificados en todo el Nuevo Testamento. ¿Ya? Para que usted lo tenga ahí como presente. Amén. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Que tiene que establecer iglesia. ¿Ya? O sea, esa es una señal grande, porque tiene que ser capaz de establecer iglesia. Segundo, tener revelación y doctrina para poder también precisamente fundamentar. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que experimentar también el sufrimiento por causa de Cristo. Tiene que establecer la doctrina, tiene que tener obras poderosas. Todo esto tiene también citas bíblicas, pero ¿sabe qué? Las tengo, pero si me pongo a darlas vamos a terminar. Así que por ahora solamente se los va a dar así. Predica el Evangelio de autoridad y gobierno a la iglesia. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones en sí? Él pone fundamento en la doctrina. ¿Se acuerda que yo dije incluso en algún momento que se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo? Eso está en Efesios 2:20. Amén. Ahora, ¿qué más? Da cobertura, por supuesto. Mateo 28, 18, 20. Envía a otros ministros. Por ejemplo, en Hechos 6:6. Envía a otros ministros para que también hagan la obra del Señor. ¿Qué dice Hechos 6:6? Dice, estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron las manos y los enviaron otros apóstolos. Amén. Tengo más citas, pero vamos a leerlo. Reciben entonces también la visión, mandamientos del Señor para poder ejecutar. Y también dan mandamientos a otros. Tienen autoridad para enviar a otros ministros y también delegan también autoridad apostólica para que se levanten otras iglesias. Amén. Y también, por supuesto, visita, confirma y supervisa a las iglesias que están bajo su cuidado. Otra cosa importante es un padre espiritual, el apóstol. ¿Ya? Y también decir que juzga casos dentro de la iglesia que cubre, ¿para qué? Para que se pueda aplicar disciplina. O sea, el padre también disciplina dentro de la casa. Amén. Es administrador también de la gracia y de los misterios de Dios. No ministerios, misterios de Dios. ¿Ya? Y por supuesto se dedica al ministerio de la palabra y también de la oración. Amén. Entonces, usted cuando vaya escuchando, usted diga, ¿seré yo, Señor? ¿Estaré ahí? Usted como que se va analizando y va a decir, ¿realmente el Señor me ha llamado como para eso? A lo mejor no. No sé, vaya viendo. El ministerio del profeta. La palabra profeta, también que está en el Nuevo Testamento, del griego se transcribe o se traduce de profetes. Y esto es uno que
habla pública y abiertamente lo que son las nuevas de salvación. Ahora, esto se viene de la raíz griega pro, que significa antes de, y de femi, que significa hacer conocidos o hacer declaraciones de lo que viene. ¿Ya? Ahora, el profeta tiene también cualidades al igual que el apóstol, y quiero que usted vaya escuchando también. ¿Ya? Como dije yo delante, Juan el Bautista, él también venía con el espíritu de Elías y él cumplía también una función profética. O sea, quiere decir que los ministerios también pueden ejercer funciones duales, o sea, más de una. Pueden manifestarse en ellos más de una. ¿Me sigue? Entonces Juan el Bautista, Mateo 11, 9 y 10, dice, esta sí le vamos a leer, Patito. Pero, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, Juan había sido enviado como profeta, pero para preparar el camino del Señor Jesucristo. Amén. Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Quiero decirles algo. Nuevamente, al igual que en el caso de los apóstoles, vemos una profeta. O sea, el ministerio no es exclusivo de los hombres, también se manifiesta en las mujeres y precisamente también lo pueden ejercer. ¿Me sigue? Para que usted también vaya viendo que esto no se trata simplemente de que los hombres tienen que llevar necesariamente un ministerio, sino también las mujeres. De hecho, aquí en la iglesia, ¿quién es profeta? Mi esposa, Damaris. Entonces ella también es mujer. Así que para que vea que también la Biblia menciona entonces mujeres. De hecho, incluso hay otro que lo tengo por aquí. Creo que sí. Ya, sí. En Hechos 21:9, dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. O sea, este tenía 4 hijas y las 4 eran profetas. Las 4. O sea, para que usted vaya dándose cuenta que el Nuevo Testamento nos menciona precisamente personas que ejercen estos ministerios y que no es que solamente por equivocación casi se hayan mencionado en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, sino que en realidad nosotros vemos muchos casos dentro del Nuevo Testamento donde se están ejerciendo estos ministerios. ¿Ya? ¿Por qué lo digo esto? Porque quizá más de algunos le han dicho alguna vez, pero una iglesia apostólica en este tiempo, si ya no hay apóstoles, no hay profetas, no hay nada de esas cosas. Pero la Biblia está llena de casos donde estos ministerios se ejercen. ¿Me sigue? Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Todas las cartas de Pablo se escribieron incluso del año 60 en adelante. O sea, Pablo cuando escribe sus cartas, él no está escribiendo contemporáneamente cuando Jesús está vivo, sino que ya habían pasado muchos años. De hecho, Pablo cuando él escribe sus cartas, él ya había sido llevado al cielo. De hecho, él dice, conozco un hombre que hace 14 años fue llevado al cielo. Si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, solo sé que le fueron reveladas cosas extraordinarias. O sea, Pablo, él vivió un tiempo de preparación y de hecho cuando nosotros vemos también en el libro de los Hechos, vemos por ejemplo en Hechos, creo que venía por aquí, sí,
precisamente en Hechos 13:1, nosotros vemos que incluso ahí Saulo es mencionado junto con otros profetas. O sea, ahí en ese momento, de hecho ahí dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, Saulo estaba en ese momento ejerciendo la función profética. O sea, él vivió una transición desde lo profético hacia lo apostólico, y que también puede suceder. Y estas son las cosas que yo le digo. O sea, nosotros en la Biblia podemos ver ejemplos de cómo estos ministerios se ejercen. Y de hecho, Pablo mismo es enviado como un apóstol cuando, mucho tiempo después de que ya la iglesia hubiese sido esparcida de Jerusalén. ¿Me hago entender? O sea, la iglesia no está hablando de casos que ocurrieron hacia atrás, sino que hacia adelante. Y de hecho, cuando Pablo habla acerca de los 5 ministerios como un regalo de Dios para la iglesia, él dice, estos han sido puestos en la iglesia para ser de edificación del cuerpo de Cristo. O sea, cada uno de los que ejerce alguno de estos ministerios está puesto para bendecir. ¿Para qué? Bendecir, edificar a otro. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú tienes un llamado del Señor y no lo ejerces, estás dejando de bendecir a otro. ¿Me sigue? Entonces, ¿será que el Señor te llamó para esto? Veámoslo. ¿Qué dice entonces? Vamos, dice, señalen de un profeta. El profeta entonces es sujeto. ¿A qué? A un apóstol, a un pastor, al que tiene autoridad dentro de la iglesia, se sujeta. Número 2, su función ministerial es en el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el lugar santo y el lugar santísimo en el templo? Lugares de mayor intimidad con el Señor. El lugar santo y el lugar santísimo eran donde ejercían los sacerdotes. El lugar santo es donde estaban el candelero de los 7 brazos, donde estaban ahí los panes de la preposición, el lugar donde estaba precisamente donde solamente los sacerdotes podían entrar. Y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia misma del Señor. O sea, el profeta es llamado para que él tenga intimidad con el Señor. O sea, el profeta es alguien que ha sido llamado para que él deguste estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Samuel. Samuel, ¿dónde estaba? Él dormía dentro del templo. ¿Por qué? Porque él anhelaba poder sentir la presencia del Señor cuando bajaba y estaba en el templo. O sea, un profeta es alguien que anhela siempre estar en la presencia del Señor. ¿Me sigue? Anhela estar en la presencia del Señor. Si tú no anhelas estar en la presencia del Señor, o no tienes ese llamado, o te falta búsqueda para que te enamores del Señor. ¿Me sigue? Porque a lo mejor si buscas más del Señor, vas a empezar a experimentar lo que significa tener la necesidad de estar en la presencia del Señor. ¿Me sigue? ¿Cuáles son sus funciones? Este recibe revelación de misterios, así como los apóstoles. Efesios 3:5, eso solamente lo voy a mencionar. Predica o habla acerca de acontecimientos futuros. Hechos 11, 27 y 28. Exhorta, edifica y consuela a la iglesia. Hechos 15:32. Dios le comunica lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo. Apocalipsis 10:7. Y también profetiza los juicios de Dios. Apocalipsis 11:6. O sea, un profeta no solamente trae buenas noticias, también trae malas noticias, porque él habla acerca de los juicios de Dios también. Pero el profeta, ¿por qué es necesario que esté sujeto?
Porque el profeta, si bien es cierto, puede ver o Dios le muestra cosas que vienen, no necesariamente conoce los tiempos. Y ahí es donde trabaja con el apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol, Dios le ha dado el poder conocer los tiempos, ordenar la casa. ¿Me sigue? Entonces, por lo tanto, deben trabajar unidos. ¿Amén? Por eso me casé con ella. ¿Más unidos a dónde? ¿Cuántos se identificaron como profetas? ¿No? ¿Cuántos profetas hay aquí? ¿Se identificó o no? Usted dice, parece que no es lo mío. ¿No? Tenemos al apóstol y tenemos al profeta. O a la apóstol y la profeta, no sé. Número 3, evangelista. A lo mejor esta es la suya. Número 3, evangelista. ¿Ya? Yo creo que hermano mamá ni debe ser evangelista porque se pasea para todos lados. ¿Cuáles son las señales del evangelista? Primero dice, el evangelista viene de la palabra, esta sí que es complicada, evangelistes, y significa mensajero de lo bueno o proclamador de buenas nuevas. Amén. Entonces los evangelistas son mensajeros, llevan un mensaje, es un buen mensaje. El evangelista lleva un mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje del evangelista? Generalmente su mensaje es un mensaje sencillo pero lleno de amor. ¿Cuál es el mensaje del evangelista? Que Jesús murió por sus pecados. De que pueden ser salvos a través del Señor Jesucristo. Generalmente el evangelista te dice Dios te ama y te quedas convencido de que Dios te ama. ¿Sabes por qué? Porque el evangelista tiene la gracia de poder decirle a otros el mensaje de salvación. ¿Me sigue? Entonces hay personas así. Yo digo, por ejemplo, mi papá, yo siempre he dicho que él tiene el llamado del evangelista. Porque él, a las personas que le habla acerca del Señor, parece que generalmente se quedan convencidos de que el Señor los ama. Mi papá no es un teólogo, para nada. Pero su mensaje es un mensaje que tiene la gracia de Dios para decirle a otro que Dios le ama. ¿Sabe cuál es una de las gracias del evangelista? Que también él cree en los milagros. Y Dios los usa a través de los milagros. Porque muchas veces el mensaje de salvación también se entrega a través de la manifestación de lo sobrenatural. ¿Me sigue? Entonces, por ejemplo, evangelistas del Nuevo Testamento, Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. O sea, había un evangelista que se llamaba Felipe. O sea, estaba ahí también un evangelista. Ahora, este personaje es el Nuevo Testamento, el único que se denomina como evangelista, así pero con nombre. Pero sin embargo nosotros vemos la función del evangelista en más de una oportunidad. Entonces, ahora lo que es importante, por ejemplo, en las señales de un evangelista, ¿cómo reconocerlo? 1, anuncia las buenas nuevas. O sea, siempre está dispuesto a compartir la palabra. Usted conoce a gente así que de la nada inmediatamente le comparte la palabra. Usted empieza a hablar con él y dice, oye, ¿qué hora es? Son las 3:30, pero ¿sabes qué? El Señor te tiene una buena noticia y empiezan ahí a hablarle acerca del Señor.
Porque son personas que tienen como el ansia de poder comunicar que el Señor les ama y que el Señor tiene un propósito con ellos. ¿Me sigue? Entonces, el evangelista, propiamente tal, entonces es así. Tiene amor por las almas perdidas. El evangelista siempre está diciendo, oye, podríamos hacer una campaña. Oye, podríamos ir a entregar volantes. El evangelista siempre está pensando en que podríamos hacer algo para ganar personas. Siempre. ¿Me sigue? Donde va, predica. Y tiene también autoridad para echar fuera demonios y para imponer manos, o sea, para sanidad. O sea, el evangelista es un ministro que en sí tiene también estas cualidades. ¿Me sigue? Ahora, el evangelista, como yo le dije, quizás su mensaje no es tan profundo, pero es un mensaje que convence. ¿Me sigue? Pero el evangelista no es alguien que pueda pastorear como previamente tal. No es alguien que pueda darle fundamento a otro, porque no es su misión, no es su función. Su función es ganar, invitar a otro, invitar gente. ¿Me sigue? Entonces, hay funciones ministeriales que nosotros tenemos y que el Señor nos llamó para poder cumplirlas. ¿Me sigue? Entonces, ¿cuáles son las funciones del evangelista? Hace prodigios y señales, o sea, que se confirman por la palabra. Él da testimonio acerca de Jesús. Demuestra con las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Ya? Y el Espíritu Santo por medio de él también hace que los pecadores vengan al arrepentimiento. Porque no es el evangelista propiamente tal, sino que es el Espíritu Santo a través de él que provoca que la gente venga al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué más? Realiza campaña. ¿Qué más? Hace evangelismo persona a persona. ¿Qué más? Lleva a los convertidos a que sean salvos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. O sea, él no reduce, dice, entonces Luis, él sigue con el misterio vigente. Está bien con el jockey. Entonces, quizá a lo mejor eras apóstol, eras profeta, eras evangelista, no sé. Quizás eres un pastor. ¿Qué dice el pastor? Dice, la palabra pastor se traduce del griego poimen, que significa uno que cuida manadas o rebaños. ¿Ya? O sea, los cuida, los alimenta, ¿cierto? O sea, un pastor conduce con paciencia al rebaño para que llegue al lugar donde debe ser alimentado. ¿Amén? ¿Usted dice amén? Ahora, ¿cuál es el pastor por excelencia? Jesús, muy bien. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. O sea, Él da el ejemplo mayor del pastor. O sea, el pastor siempre está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. ¿Me sigue? Ese es el mayor ejemplo del pastor. Muy bien, Marco. Plenamente identificado. ¿Cuántas veces nosotros vemos a personas nombradas como pastor en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces? Ninguna. Ninguna. Pero vemos la función pastoral. De hecho, solamente a Jesús es nombrado Él como pastor. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra como tal, aparece, pero no personas que en definitiva se identifiquen como pastores. ¿Me sigue? Pero sin embargo, ¿por qué es importante? Porque esta función es precisamente la de que se encarga de cuidar a las personas y de consolidarlas. El pastor es un
consolidador. El pastor cuida, guarda, enseña. El pastor está ahí siempre para procurar que las personas no se salgan del camino. El pastor ve que falta alguien y lo está llamando. El pastor ve que falta alguien y lo visita. El pastor ve que alguien viene así medio perniquebrado, inmediatamente trata de curarlo. ¿Me sigue? Entonces, señalando un pastor, 1, da su vida por las ovejas. 2, tiene autoridad para velar y cuidar, que es lo que estaba diciendo recién, ¿cierto? Es conforme al corazón de Dios. Tiene también una vara de autoridad para corregir a las ovejas y callado para pastorear. Ambas funciones. ¿Me sigue? Ahora, el pastor propiamente tal tiene un corazón que él trata de no herir nunca a sus ovejas, solamente cuidarlas. Y por eso yo siempre a los líderes les digo, ustedes siempre deben tener corazón de pastor. Siempre les digo lo mismo. Ustedes como líderes siempre deben tener corazón de pastor. ¿Por qué? Porque deben siempre cuidar que los hermanos no se dañen, que los hijos del ministerio no sean dañados, que las ovejitas no se dañen. Entonces, ya sea que tú seas un líder de la iglesia, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, debes tener corazón de pastor. ¿Por qué? Porque el profeta, por ejemplo, es celoso de las cosas de Dios. Y entonces no le gusta cuando las cosas no funcionan como debiese ser. Entonces, pero el profeta generalmente, ¿qué quiere hacer? Sacar la espada y cortar la cabeza de inmediato. ¿Por qué? Porque es celoso. Pero sin embargo eso puede provocar que alguien se dañe. Entonces yo le digo, el que es profeta, primero pida corazón de pastor. Para cuando vea las cosas mal, igual pueda corregir, pero con amor. Diga las cosas, pero con amor. El que es pastor, con amor. El que es evangelista, con amor. El que es maestro, con amor. ¿Me sigue? Porque eso es lo importante. Primero, cuidar a las personas. Entonces, funciona el pastor, siente compasión por las ovejas, mantiene el rebaño, cuida las ovejas del maligno, alimenta al rebaño, apacienta y pastorea los corderos y las ovejas, enseña a las ovejas, conduce a las ovejas a lugares de pasto y reposo, vela y cuida de las almas o de las ovejas y restaura el alma de las ovejas y la guía por senderos de justicia. Hay un montón de citas bíblicas. Después se las voy a mandar al chat de Mejor de la Iglesia, ¿ya? Se las voy a mandar todas para que después usted las pueda revisar, ¿ya? Porque sé que ahora a lo mejor no puedo anotar todas, y se las voy a mandar, ¿ya? ¿Cuántos se identificaron como pastores? A lo mejor más de alguno se identificó y dijo, yo quizás soy pastor. ¿Ah? Número 5, el maestro. ¿Qué cosa él? Maestro, el magisterio. Entonces, el maestro, también, ¿cuál es el maestro por excelencia? Jesús también. O sea, de hecho no lo dije, pero en cada uno de los ministerios siempre el por excelencia es el Señor. Él es el apóstol por excelencia, ¿cierto? Que él es el apóstol del Padre. Es el profeta por excelencia. Usted puede ver que el Señor Jesús profetizó cosas que hasta el día de hoy siguen ocurriendo. Es el evangelista por excelencia, porque de hecho él predicaba para traer las almas al arrepentimiento. Es también el pastor por excelencia y es también el maestro por excelencia. ¿Me sigue? Entonces, Mateo 7, 28 y 29, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de su enseñanza. ¿Me sigue? Entonces,
señales de un maestro. Con esto terminamos. Tiene autoridad para enseñar. Mateo 7:29. Explica los misterios de Dios de manera sencilla. Traza bien la doctrina. Hechos 5:28. Enseña principios bíblicos. 1 Timoteo 6:1-2. Enseña principios elementales como la leche y alimentos sólidos, también en Hechos 5:12. Ambas cosas. O sea, enseña las cosas que son básicas, pero también las complejas. Ambas cosas. ¿Ya? Enseña a discernir la doctrina y también explica la profecía escrita. ¿Ya? Enseña, reprende, corrige e instruye. Y abre el oído para identificar la sana doctrina. El maestro está escuchando lo que otro enseña y dice, no, eso no es correcto. No está de acuerdo a la palabra. Entonces el maestro generalmente él está con el colador puesto. Y entonces por eso también tiene que tener corazón de pastor. ¿Por qué? Porque no es llegar y decir, hermano, usted está errado. No, él tiene que enseñar también con amor. Amén. Tiene que enseñar con amor. No solamente tener el colador puesto para pegar palos. No, enseñar con amor. Amén. Entonces, ¿con cuál de los 5 se identifica usted? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. ¿Con cuál se identifica? No quiere decir, y esto ponga mucha atención, ponga oído, déjense conversar, mira hacia acá, ponga oído. No quiere decir que usted necesariamente tenga que ejercer uno de estos ministerios, pero puede cumplir la función. ¿Me sigue? Puede fluir en el don incluso. Hay gente que fluye en el don, de repente hay gente que se levanta y profetiza. ¿Tiene el oficio del profeta? A lo mejor no, pero el Señor lo usa en ese momento para poder hablar profecía mediante el don. ¿Me sigue? Alguien de repente puede fluir en el don para evangelizar, pero no es evangelista. En el momento el Señor le dio para que hablara, pero si lo manda a evangelizar a otro lado no hay que hacer, porque fluyó en el don. No es su oficio. ¿Me sigue? Entonces hay personas que dicen de repente, hoy no sé, pero en el momento el Señor me dio para hablar, pero no sé de dónde saqué palabra. De ahí. No sé de dónde saqué palabra. Y es porque fluyó en el don. ¿Me sigue? Hay gente que de repente está en el culto y dice, así dice el Señor, y se manda la media profecía. No necesariamente tiene el oficio del profeta, pero sin embargo fluyó en el don. ¿Van a entender? Entonces, a lo mejor Dios te llama y te dio un don para que tú puedas hacer cosas en beneficio de la iglesia. El tema es, ¿con cuál te sientes identificado? Dios siempre tiene cosas en las cuales nos hace fluir, áreas donde nosotros fluimos. Entonces, ¿dónde estás tú ahora? ¿Lo viste? No quiere decir que necesariamente hoy día tengas que identificarlo, pero a lo mejor hay cosas que te llaman la atención. Y Dios va a ir profundizando para que tú puedas hacer entonces un regalo para la iglesia. Amén. Ponte en pie, por favor. No debes tener miedo, y escúchame bien. No debes tener miedo a que Dios te llame a algo. No, al contrario, anhélalo. La Biblia que dice, el que anhela obispado, y la palabra obispado tiene que ver con anciano, el que anhela ser un pastor, que anhela ser un ministro, dice, buen anhelo tiene. Hay personas que a veces creen que anhelar ser un ministro del Señor es como pretencioso. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen falsa humildad y dicen, no, yo no creo que el Señor me llame a mí. Cuando en realidad por dentro está diciendo, ojalá, 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 ojalá. Pero sin embargo, hacia afuera dice, no, no creo. Pero en realidad es falsa humildad, porque sabe que el Señor lo está llamando. ¿Me sigue?
Entonces, no esconda lo que el Señor le llamó a hacer. Al contrario, tómelo. No tenga miedo. Porque si el Señor te llama para algo, Él te capacita. Si el Señor te llama, Él te enseña, te capacita y también te da la fuerza para poder tomarlo, la energía para ir adelante. ¿Sabe? Ejercer un ministerio no es fácil. No, no lo es. Le mentiría si le dijera eso, otra cosa. No es fácil, es difícil. Y de hecho en el camino uno vive muchas cosas que a veces te hacen llorar y que te hacen querer tirar la esponja, también es verdad. Pero ¿sabe qué? Lo importante es que cuando el Señor te llama, Él también te da la fuerza para avanzar y te enseña el porqué de las cosas. No temas al llamado de Dios, abrázalo. No temas al llamado de Dios, abre tu corazón, tu espíritu y tómalo. Porque cuando el Señor te llama, Él lo hace porque Él puso en ti algo diferente. ¿Me sigue? Hay personas que a veces por años reniegan de lo que el Señor les mandó hacer. Y van a una iglesia y el Señor les dice, yo te llamé para esto, y en ese momento se van a otra, arrancando, y cuando llegan ahí el Señor les dice, yo te llamé para esto, y se va a otra, arranca de nuevo. No, no es así. Si Dios te llamó, abraza tu llamado, ámalo, ámalo, apasionate por Él. Porque eso precisamente es lo que el Señor espera de nosotros. Cristianos apasionados. Apasionados. ¿Sabe? Un cristiano apasionado hace lo que sea por su Señor. Porque está apasionado. Eso es lo que hoy necesita la iglesia. Gente apasionada por Dios. Que no sea de venir el domingo nomás y el resto de la semana hago lo que sea. No, apasionados. Que en su casa busquen de Dios. Que lean la Escritura. Que pongan allí canciones de adoración. Y rasguen su corazón delante de Dios adorando. Gente que quiera fluir en su presencia. ¿Sabes qué? A ti que quizás estás recién entrando a la iglesia. Que quizás recién estás conociendo al Señor. No mires malos ejemplos. Mira los buenos ejemplos. No mire al que viene de repente. Ay, si ese viene de repente, yo también voy a hacer lo mismo. No, ese es un mal ejemplo. Mira al apasionado. Mira al que está antes que empiece el culto, el que está orando para que empiece. Mira al que incluso cuando termina todo, está ayudando también para guardar las cosas, para hacer aseo, para ordenar, porque dice, yo vine a servir al Señor. No vine a ser servido. Los 5 ministerios son servidores. Si tú no eres un servidor, ni por mucho llamado que tengas, no estás ejerciendo lo que Dios te dio. Porque alguien puede decir, yo tengo un llamado a ser profeta, pero es el primero en irse cuando termina el culto y no se preocupa de nada. No es un servidor. Hay un llamado para venir a trabajar en la iglesia. No que otro lo haga. No es un servidor. Jesús también fue el servidor por excelencia. Él dijo que el mayor, el que quería ser más grande, debía ser el servidor de todos. ¿Me sigue? ¿Cuántos dispuestos a servir a Él?